Apéndice. La dialéctica de la soledad. La soledad, el sentirse y el saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva del mexicano. Todos los hombres en algún momento de su vida se sienten solos, y más, todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser, futuro extraño siempre. La soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, el ser que precisamente se ha inventado a sí mismo al decirle no a la naturaleza, consiste en un aspirar a realizarse en otro. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso, cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad. Uno con el mundo que lo rodea. El feto es vida pura y en bruto, fluir ignorante de sí. Al nacer, rompemos los lazos que nos unen a la vida ciega que vivimos en el vientre materno, en donde no hay pausa entre deseo y satisfacción. Nuestra sensación de vivir se expresa como separación y ruptura, desamparo, caída en un ámbito hostil o extraño. A medida que crecemos, esa primitiva sensación se transforma en sentimiento de soledad y más tarde en conciencia. Estamos condenados a vivir solos, pero también lo estamos a traspasar nuestra soledad y a rehacer los lazos que en un pasado paradisíaco nos unían a la vida. Todos nuestros esfuerzos tienden a abolir la soledad. Así, sentirse solos posee un doble significado. Por una parte, consiste en tener conciencia de sí, por la otra, en un deseo de salir de sí. La soledad, que es la condición misma de nuestra vida, se nos aparece como una prueba y una purgación, a cuyo término angustia e inestabilidad desaparecerán. La plenitud, la reunión, que es reposo y dicha, concordancia con el mundo, nos esperan al fin del laberinto de la soledad. El lenguaje popular refleja esta dualidad al identificar a la soledad con la pena. Las penas de amor son penas de soledad. Comunión y soledad, deseo de amor, se oponen y complementan, y el poder redentor de la soledad transparenta una oscura pero viva noción de culpa. El hombre solo está dejado de la mano de Dios. La soledad es una pena, esto es, una condena y una expiación. Es un castigo, pero también una promesa del fin de nuestro exilio. Toda vida está habitada por esta dialéctica. Nacer y morir son experiencias de soledad. Nacemos solos y morimos solos. Nada tan grave como esa primera inmersión en la soledad que es el nacer, sino es esa otra caída en lo desconocido que es el morir. La vivencia de la muerte se transforma pronto en conciencia del morir. Los niños y los hombres primitivos no creen en la muerte. Mejor dicho, no saben que la muerte existe, aunque ella trabaje secretamente en su interior. Su descubrimiento nunca es tardío para el hombre civilizado, pues todo nos avisa y previene que hemos de morir. Nuestras vidas son un diario aprendizaje de la muerte. Más que a vivir, se nos enseña a morir, y se nos enseña mal. Entre nacer y morir transcurre nuestra vida. Expulsados del claustro materno, iniciamos un angustioso salto de veras mortal, que no termina sino hasta que caemos en la muerte. ¿Morir será volver allá, a la vida de antes de la vida?
será vivir de nuevo esa vida prenatal en que reposo y movimiento, día y noche, tiempo y eternidad dejan de oponerse. Morir será dejar de ser y definitivamente estar. Quizá la muerte sea la vida verdadera. Quizá nacer sea morir y morir nacer. Nada sabemos. Mas aunque nada sabemos, todo nuestro ser aspira a escapar de estos contrarios que nos desgarran, pues si todo, conciencia de sí, tiempo, razón, costumbres, hábitos, tiende a ser de nosotros los expulsados de la vida, todo también nos empuja a volver, a descender al seno creador de donde fuimos arrancados, y le pedimos al amor que, siendo deseo, es hambre de comunión, hambre de caer y morir tanto como de renacer. Y le pedimos al amor que, siendo deseo, es hambre de comunión, hambre de caer y morir, tanto como de renacer, que nos dé un pedazo de vida verdadera, de muerte verdadera. No le pedimos la felicidad, ni el reposo, sino un instante, solo un instante de vida plena, en la que se fundan los contrarios y vida y muerte, tiempo y eternidad. Pacten. Oscuramente sabemos que vida y muerte no son sino dos movimientos antagónicos, pero complementarios de una misma realidad. Creación y destrucción se funden en el acto amoroso, y durante una fracción de segundo el hombre entrevé un estado más perfecto. En nuestro mundo el amor es una experiencia casi inaccesible. Todo se opone a él: moral, clases, leyes, razas y los mismos enamorados. La mujer siempre ha sido para el hombre lo otro, su contrario y complemento. Si una parte de nuestro ser anhela fundirse a ella, otra, no menos imperiosamente, la aparta y excluye. La mujer es un objeto, alternativamente precioso o nocivo, mas siempre diferente. Al convertirla en objeto, en ser aparte, y al someterla a todas las deformaciones que su interés, su vanidad, su angustia y su mismo amor le dictan, el hombre la convierte en instrumento, medio para obtener el conocimiento y el placer, vía para alcanzar la supervivencia. La mujer es ídolo, diosa, madre, hechicera o musa, según muestra Simone de Beauvoir, pero jamás puede ser ella misma. De ahí que nuestras relaciones eróticas estén viciadas en su origen, manchadas en su raíz. Entre la mujer y nosotros se interpone un fantasma, el de su imagen, el de la imagen que nosotros nos hacemos de ella y con la que ella se reviste. Ni siquiera podemos tocarla como carne que se ignora a sí misma, pues entre nosotros y ella se desliza esa visión dócil y servil de un cuerpo que se entrega. Y a la mujer le ocurre lo mismo: no se siente ni se concibe, sino como objeto, como otro. Nunca es dueña de sí. Su ser se escinde entre lo que es realmente y la imagen que ella se hace de sí. Una imagen que le ha sido dictada por familia, clase, escuela, amigas, religión y amante. Su feminidad jamás se expresa, porque se manifiesta a través de formas inventadas por el hombre. El amor no es un acto natural, es algo humano y, por definición, lo más humano, es decir, una creación, algo que nosotros hemos hecho y que no se da en la naturaleza, algo que hemos hecho, que hacemos todos los días y que todos los días deshacemos. No son estos los únicos obstáculos que se interponen entre el amor y nosotros. El amor es elección, libre elección, acaso, de nuestra fatalidad, súbito descubrimiento de la parte más secreta y fatal de nuestro ser.
pero la elección amorosa es imposible en nuestra sociedad. Ya Breton decía en uno de sus libros más hermosos, El loco amor, que dos prohibiciones impedían desde su nacimiento la elección amorosa, la interdicción social y la idea cristiana del pecado. Para realizarse, el amor necesita quebrantar la ley del mundo. En nuestro tiempo, el amor es escándalo y desorden, transgresión, el de dos astros que rompen la fatalidad de sus órbitas y se encuentran en la mitad del espacio. La concepción romántica del amor, que implica ruptura y catástrofe, es la única que conocemos porque todo en la sociedad impide que el amor sea libre elección. La mujer vive presa en la imagen que la sociedad masculina le impone, por lo tanto, solo puede elegir rompiendo consigo misma. El amor la ha transformado, la ha hecho otra persona, suelen decir de las enamoradas. Y es verdad, el amor hace otra a la mujer, pues si se atreve a amar, a elegir, si se atreve a ser ella misma, debe romper esa imagen con que el mundo encarcela su ser. El hombre tampoco puede elegir. El círculo de sus posibilidades es muy reducido. Niño descubre la feminidad en la madre o en las hermanas, y desde entonces el amor se identifica con lo prohibido. Nuestro erotismo está condicionado por el horror y la atracción del incesto. Por otra parte, la vida moderna estimula innecesariamente nuestra sensualidad, al mismo tiempo que la inhibe con toda clase de interdicciones, de clase, de moral y hasta de higiene. La culpa es la espuela y el freno del deseo. Todo limita nuestra elección. Estamos constreñidos a someter nuestras aficiones profundas a la imagen femenina que nuestro círculo social nos impone. Es difícil amar a personas de otra raza, de otra lengua o de otra clase, a pesar de que no sea imposible que el rubio prefiera a las negras y éstas a los chinos, ni que el señor se enamore de su criada o a la inversa. Semejantes posibilidades nos hacen enrojecer. Incapaces de elegir, seleccionamos a nuestra esposa entre las mujeres que nos convienen. Jamás confesaremos que nos hemos unido, a veces para siempre, con una mujer que acaso no amamos y que, aunque nos ame, es incapaz de salir de sí misma y mostrarse tal cual es. La frase de Swann, abro cita, y pensar que he perdido los mejores años de mi vida con una mujer que no era mi tipo. Cierro cita. La pueden repetir a la hora de su muerte la mayor parte de los hombres modernos. ¿Y las mujeres? La sociedad concibe el amor contra la naturaleza de este sentimiento como una unión estable y destinada a crear hijos. Lo identifica con el matrimonio. Toda transgresión a esta regla se castiga con una sensación cuya severidad varía de acuerdo con tiempo y espacio. Entre nosotros, la sensación es mortal muchas veces, si es mujer el infractor, pues en México, como en todos los países hispánicos, funcionan con general aplauso dos morales, la de los señores y la de los otros, pobres, mujeres, niños. La protección impartida al matrimonio podría justificarse si la sociedad permitiese de verdad la elección. Puesto que no lo hace, debe aceptarse que el matrimonio no constituye la más alta realización del amor, sino que es una forma jurídica, social y económica que posee fines diversos a los del amor. La estabilidad de la familia reposa en el matrimonio, que se convierte en una mera proyección de la sociedad, sin otro objeto que la recreación de esa misma sociedad. De ahí la naturaleza profundamente conservadora del matrimonio. Atacarlo es disolver las bases mismas de la sociedad, y de ahí también que el amor sea, sin proponérselo, un acto antisocial, pues cada vez que logra realizarse, quebranta el matrimonio
y lo transforma en lo que la sociedad no quiere que sea, la revelación de dos soledades que crean por sí misma un mundo que rompe la mentira social, suprime el tiempo y trabajo y se declara autosuficiente. No es extraño, así, que la sociedad persiga con el mismo encono al amor y a la poesía, su testimonio, y los arroje a la clandestinidad, a las afueras, al mundo turbio y confuso de lo prohibido, lo ridículo y lo anormal. Y tampoco es extraño que amor y poesía estallen en formas extrañas y puras, un escándalo, un crimen, un poema. La protección al matrimonio implica la persecución del amor y la tolerancia de la prostitución, cuando no es su cultivo oficial, y no deja de ser reveladora la ambigüedad de la prostituta. Ser sagrado para algunos pueblos, para nosotros es alternativamente un ser despreciable y deseable. Caricatura del amor, víctima del amor. La prostituta es símbolo de los poderes que humilla nuestro mundo, pero no nos basta con esa mentira de amor que entraña la existencia de la prostitución. En algunos círculos se aflojan los lazos que hacen intocable al matrimonio y reina la promiscuidad. Ir de cama en cama no es ya ni siquiera libertinaje. El seductor, el hombre que no puede salir de sí porque la mujer es siempre instrumento de su vanidad o de su angustia, se ha convertido en una figura del pasado, como el caballero andante. Ya no se puede seducir a nadie, del mismo modo que no hay doncellas que amparar o entuertos que deshacer. El erotismo moderno tiene un sentido distinto al de un Sade, por ejemplo. Sade era un temperamento trágico, poseído de absoluto. Su obra es una revelación explosiva de la condición humana. Nada más desesperado que un héroe de Sade. El erotismo moderno casi siempre es una retórica, un ejercicio literario y una complacencia. No es una revelación del hombre, sino un documento más sobre una sociedad que estimula el crimen y condena el amor. ¿Libertad de la pasión? El divorcio ha dejado de ser una conquista. No se trata tanto de facilitar la anulación de los lazos ya establecidos, sino de permitir que hombres y mujeres puedan escoger libremente. En una sociedad ideal, la única causa de divorcio sería la desaparición del amor o la aparición de uno nuevo. En una sociedad en que todos pudieran elegir, el divorcio sería un anacronismo o una singularidad, como la prostitución, la promiscuidad o el adulterio. La sociedad se finge una totalidad que vive por sí y para sí, pero si la sociedad se concibe como unidad indivisible, en su interior está escindida por un dualismo que acaso tiene su origen en el momento en que el hombre se desprende del mundo animal y, al servirse de sus manos, se inventa a sí mismo e inventa conciencia y moral. La sociedad es un organismo que padece de extraña necesidad de justificar sus fines y apetitos. A veces los fines de la sociedad, enmascarados por los preceptos de la moral dominante, coinciden con los deseos y necesidades de los hombres que la componen. Otras contradicen las aspiraciones de fragmentos o clases importantes, y no es raro que nieguen los instintos más profundos del hombre. Cuando esto último ocurre, la sociedad vive una época de crisis, estalla o se estanca. Sus componentes dejan de ser hombres y se convierten en simples instrumentos desalmados. El dualismo inherente a toda sociedad y que toda sociedad aspira a resolver transformándose en comunidad, se expresa en nuestro tiempo de muchas maneras: lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, lo ideal y lo real, lo racional y lo irracional, lo bello y lo feo, el sueño y la vigilia, los pobres y los ricos, los burgueses y los proletarios, la inocencia y la conciencia, la imaginación y el pensamiento.
Por un movimiento irresistible de su propio ser, la sociedad tiende a superar este dualismo y a transformar el conjunto de solitarias enemistades que la componen en un orden armonioso. Pero la sociedad moderna pretende resolver su dualismo mediante la supresión de esa dialéctica de la soledad que hace posible el amor. Las sociedades industriales, independientemente de sus diferencias ideológicas, políticas o económicas, se empeñan en transformar las diferencias cualitativas, es decir, humanas, en uniformidades cuantitativas. Los métodos de la producción en masa se aplican también a la moral, al arte y a los sentimientos. Abolición de las contradicciones y de las excepciones. Se cierran así las vías de acceso a la experiencia más honda que la vida ofrece al hombre y que consiste en penetrar la realidad como una totalidad en la que los contrarios pactan. Los nuevos poderes abolen la soledad por decreto y con ella al amor, forma clandestina y heroica de la comunión. Defender el amor ha sido siempre una actividad antisocial y peligrosa, y ahora empieza a ser de verdad revolucionaria. La situación del amor en nuestro tiempo revela cómo la dialéctica de la soledad, en su más profunda manifestación, tiende a frustrarse por obra de la misma sociedad. Nuestra vida social niega casi siempre toda posibilidad de auténtica comunión erótica. El amor es uno de los más claros ejemplos de ese doble instinto que nos lleva a acabar y a ahondar en nosotros mismos y, simultáneamente, a salir de nosotros y realizarnos en otro. Muerte y recreación, soledad y comunión, pero no es el único. Hay en la vida de cada hombre una serie de periodos que son también rupturas y reuniones, separaciones y reconciliaciones. Cada una de estas etapas es una tentativa por trascender nuestra soledad, seguida por inmersiones en ambientes extraños. El niño se enfrenta a una realidad irreductible a su ser y a cuyos estímulos no responde al principio, sino con llanto o silencio. Roto el cordón que lo unía a la vida, trata de recrearlo por medio de la afectividad y el juego. Inicia así un diálogo que no terminará sino hasta que recite el monólogo de su muerte. Pero sus relaciones con el exterior no son ya pasivas, como en la vida prenatal, pues el mundo le exige una respuesta. La realidad debe ser poblada por sus actos. Gracias al juego y a la imaginación, la naturaleza inerte de los adultos, una silla, un libro, un objeto cualquiera, adquiere de pronto vida propia. Por la virtud mágica del lenguaje o del gesto, del símbolo o del acto, el niño crea un mundo viviente en el que los objetos son capaces de responder a sus preguntas. El lenguaje, desnudo de sus significaciones intelectuales, deja de ser un conjunto de signos y vuelve a ser un delicado organismo de imantación mágica. No hay distancia entre el nombre y la cosa, y pronunciar una palabra es poner en movimiento a la realidad que designa. La representación equivale a una verdadera reproducción del objeto, del mismo modo que para el primitivo la escultura no es una representación, sino un doble del objeto representado. Hablar vuelve a ser una actividad creadora de realidades, esto es, una actividad poética. El niño, por virtud de la magia, crea un mundo a su imagen y resuelve así su soledad. Vuelve a ser uno con su ambiente. El conflicto renace cuando el niño deja de creer en el poder de sus palabras o de sus gestos. La conciencia principia como desconfianza en la eficacia mágica de nuestros instrumentos. La adolescencia es ruptura con el mundo infantil y momento de pausa ante el universo de los adultos. Spranger señala a la soledad como nota distintiva de la adolescencia. Narciso, el solitario, es la imagen misma del adolescente. En este periodo, el hombre adquiere por primera vez conciencia de su singularidad, pero la dialéctica de los sentimientos interviene nuevamente. En tanto que extrema conciencia de sí, la adolescencia no puede ser superada sino como olvido de sí, como entrega. Por eso la adolescencia
no es solo la edad de la soledad, sino también época de los grandes amores, del heroísmo y del sacrificio. Con razón el pueblo imagina al héroe y al amante como figuras adolescentes. La visión del adolescente como un solitario encerrado en sí mismo, devorado por el deseo o la timidez, se resuelve casi siempre en la bandada de jóvenes que bailan, cantan o marchan en grupo, o en la pareja paseando bajo el arco de verdor de la calzada. El adolescente se abre al mundo, al amor, a la acción, a la amistad, al deporte, al heroísmo. La literatura de los pueblos modernos, con la significativa excepción de la española, en donde no aparecen sino como pícaros o huérfanos, está poblada de adolescentes, solitarios en busca de la comunión, del anillo, de la espada, de la visión. La adolescencia es una vela de armas de la que se sale al mundo de los hechos. La madurez no es una etapa de soledad. El hombre, en lucha con los hombres o con las cosas, se olvida de sí en el trabajo, en la creación o en la construcción de objetos, ideas e instituciones. Su conciencia personal se une a otras. El tiempo adquiere sentido y fin. Es historia, relación viviente y significativa con un pasado y un futuro. En verdad, nuestra singularidad, que brota de nuestra temporalidad, de nuestra fatal inserción en un tiempo que en nosotros mismos y que al alimentarnos nos devora, no queda abolida, pero sí atenuada y, en cierto modo, redimida. Nuestra existencia particular se inserta en la historia y ésta se convierte, para emplear la expresión de Eliot, en a pattern of timeless moments. Así, el hombre maduro atacado del mal de soledad constituye en épocas fecundas una anomalía. La frecuencia con que ahora se encuentra a esa clase de solitarios indica la gravedad de nuestros males. En la época del trabajo en común, de los cantos en común, de los placeres en común, el hombre está más solo que nunca. El hombre moderno no se entrega a nada de lo que hace. Siempre una parte de sí, la más profunda, permanece intacta y alerta. En el siglo de la acción, el hombre se espía. El trabajo, único Dios moderno, ha cesado de ser creador. El trabajo sin fin, infinito, corresponde a la vida sin finalidad de la sociedad moderna, y la soledad que engendra, soledad promiscua de los hoteles, de las oficinas, de los talleres y de los cines, no es una prueba que afine el alma, un necesario purgatorio. Es una condenación total, espejo de un mundo sin salida. El doble significado de la sociedad, ruptura con un mundo y tentativa por crear otro, se manifiesta en nuestra concepción de héroes, santos y redentores. El mito, la biografía, la historia y el poema registran un periodo de soledad y de retiro, situado casi siempre en la primera juventud, que precede a la vuelta al mundo y a la acción entre los hombres. Años de preparación y de estudio, pero sobre todo, años de sacrificio y penitencia, de examen, de expiación y de purificación. La soledad es ruptura con un mundo caduco y preparación para el regreso y la lucha final. Arnold Toynbee ilustra esta idea con numerosos ejemplos: el mito de la cueva de Platón, las vidas de San Pablo, Buda, Mahoma, Maquiavelo, Dante, y todos, en nuestra propia vida y dentro de las limitaciones de nuestra pequeñez, también hemos vivido en soledad y apartamiento para purificarnos y luego regresar entre los nuestros. La dialéctica de la soledad, the twofold motion of withdrawal and return, según Toynbee, se dibuja con claridad en la historia de todos los pueblos. Quizá las sociedades antiguas, más simples que las nuestras, ilustran mejor este doble movimiento. No es difícil imaginar hasta qué punto la soledad constituye un estado peligroso y temible para el llamado, con tanta vanidad como exactitud, hombre primitivo. Todo el complicado y rígido sistema de prohibiciones, reglas y ritos de la cultura arcaica tiende a preservarlo de la soledad. El grupo es la única fuente de salud.
El solitario es un enfermo, una rama muerta que hay que cortar y quemar, pues la sociedad misma peligra si alguno de sus componentes es presa del mal. La repetición de actitudes y fórmulas seculares no solamente asegura la permanencia del grupo en el tiempo, sino su unidad y cohesión. Los ritos y la presencia constante de los espíritus de los muertos entretejen un centro, un nudo de relaciones que limitan la acción individual y protegen al hombre de la soledad y al grupo de la dispersión. Para el hombre primitivo, salud y sociedad, dispersión y muerte son términos equivalentes. Aquel que se aleja de la tierra natal cesa de pertenecer al grupo, muere y recibe los honores fúnebres acostumbrados. El destierro perpetuo equivale a una sentencia de muerte. La identificación del grupo social con los espíritus de los antepasados y el de estos con la tierra se expresa en este rito simbólico africano. Cuando un nativo regresa de Kimberley con la mujer que lo ha desposado, la pareja lleva consigo un poco de tierra de su lugar. Cada día la esposa debe comer un poco de ese polvo para acostumbrarse a la nueva residencia. Ese poco de tierra hará posible la transición entre los dos domicilios. La solidaridad social posee entre ellos un carácter orgánico y vital. El individuo es literalmente miembro de un cuerpo. Por tal motivo, las conversaciones individuales no son frecuentes. Nadie se puede salvar o condenar por su cuenta y sin que su acto afecte a toda la colectividad. A pesar de todas estas precauciones, el grupo no está a salvo de la dispersión. Todo puede disgregarlo: guerras, cismas religiosos, transformaciones de los sistemas de producción, conquistas. Apenas el grupo se divide, cada uno de los fragmentos se enfrenta a una nueva situación: la soledad, consecuencia de la ruptura con el centro de salud que era la vieja sociedad cerrada. Ya no es una amenaza ni un accidente, sino una condición, la condición fundamental, el fondo final de su existencia. El desamparo y abandono se manifiesta como conciencia del pecado, un pecado que no ha sido infracción a una regla, sino que forma parte de su naturaleza. Mejor dicho, que es ya su naturaleza. Soledad y pecado original se identifican, y salud y comunión vuelven a ser términos sinónimos, solo que situados en un pasado remoto. Constituyen la edad de oro, reino vivido antes de la historia y al que quizá se pueda acceder si rompemos la cárcel del tiempo. Nace así, con la conciencia del pecado, la necesidad de la redención, y ésta engendra la del Redentor. Surgen una nueva mitología y una nueva religión. A diferencia de la antigua, la nueva sociedad es abierta y fluida, pues está constituida por desenterrados. Ya el solo nacimiento dentro del grupo no otorga al hombre su filiación. Es un don de lo alto y debe merecerlo. La plegaria crece a expensas de la fórmula mágica y los ritos de iniciación acentúan su carácter purificador. Con la idea de redención surgen la especulación religiosa, la ascética, la teología y la mística. El sacrificio y la comunión dejan de ser un festín totémico, si es que alguna vez lo fueron realmente, y se convierten en la vía de ingreso a la nueva sociedad. Un Dios, casi siempre un Dios Hijo, un descendiente de las antiguas divinidades creadoras, muere, resucita periódicamente. Es un Dios de fertilidad, pero también de salvación, y su sacrificio es prenda de que el grupo prefigura en la tierra la sociedad perfecta que nos espera al otro lado de la muerte. En la esperanza del más allá late la nostalgia de la antigua sociedad. El retorno a la edad de oro vive implícito en la promesa de salvación. Seguramente es muy difícil que en la historia particular de una sociedad se den todos los rasgos sumariamente apuntados. No obstante, algunos se ajustan en casi todos sus detalles al esquema anterior.
El nacimiento del orfismo, por ejemplo. Como es sabido, el culto a Orfeo surge después del desastre de la civilización aquea, que provocó una general dispersión del mundo griego y una vasta reacomodación de pueblos y culturas. La necesidad de rehacer los antiguos vínculos sociales y sagrados dio origen a cultos secretos, en los que participaban solamente aquellos seres desarraigados, trasplantados, reaglutinados artificialmente y que soñaban con reconstruir una organización de la que no pudieran separarse. Su solo nombre colectivo era el de huérfanos. Señalaré de paso que órfanos no solamente es huérfanos, sino vacío. En efecto, soledad y orfandad son, en último término, experiencias del vacío. Las religiones de Orfeo y Dionisios, como más tarde las religiones proletarias del fin del mundo antiguo, muestran con claridad el tránsito de una sociedad cerrada a otra abierta. La conciencia de la culpa, de la soledad y la expiación juegan en ellas el mismo doble papel que en la vida individual. El sentimiento de soledad, nostalgia de un cuerpo del que fuimos arrancados, es nostalgia de espacio. Según una concepción muy antigua y que se encuentra en casi todos los pueblos, ese espacio no es otro que el centro del mundo, el ombligo del universo. A veces, el paraíso se identifica con ese sitio y ambos con el lugar de origen, mítico o real del grupo. Entre los aztecas, los muertos regresaban a Mictlán, lugar situado al norte, de donde habían emigrado. Casi todos los ritos de fundación de ciudades o de mansiones aluden a la búsqueda de ese centro sagrado del que fuimos expulsados. Los grandes santuarios, Roma, Jerusalén, la Meca, se encuentran en el centro del mundo o lo simbolizan y prefiguran. Las peregrinaciones a esos santuarios son repeticiones rituales de las que cada pueblo ha hecho en un pasado mítico, antes de establecerse en la tierra prometida. La costumbre de dar una vuelta a la casa o a la ciudad antes de atravesar sus puertas tiene el mismo origen. El mito del laberinto se inserta en este grupo de creencias. Varias nociones afines han contribuido a hacer del laberinto uno de los símbolos míticos más fecundos y significativos. La existencia en el centro del recinto sagrado de un talismán o de un objeto cualquiera capaz de devolver la salud o la libertad al pueblo. La presencia de un héroe o de un santo, quien tras la penitencia y los ritos de expiación, que casi siempre entrañan un periodo de aislamiento, penetra en el laberinto o palacio encantado, el regreso ya para fundar la ciudad, ya para salvarla o redimirla. Si en el mito de Perseo los elementos místicos apenas son visibles, en el del Santo Grial el ascetismo y la mística se alían. El pecado, que produce la esterilidad en la tierra y en el cuerpo mismo de los súbditos del rey pescador, los ritos de purificación, el combate espiritual y, finalmente, la gracia, esto es, la comunión. No solo hemos sido expulsados del centro del mundo y estamos condenados a buscarlo por selvas y desiertos o por los vericuetos y subterráneos del laberinto. Hubo un tiempo en el que el tiempo no era sucesión y tránsito, sino manar continuo de un presente fijo, en el que estaban contenidos todos los tiempos, el pasado y el futuro. El hombre, desprendido de esa eternidad en la que todos los tiempos son uno, ha caído en el tiempo cronométrico y se ha convertido en prisionero del reloj, del calendario y de la sucesión, pues apenas el tiempo se divide en ayer, hoy y mañana, en horas, minutos y segundos. El hombre cesa de ser uno con el tiempo, cesa de coincidir con el fluir de la realidad. Cuando digo en este instante, ya pasó el instante. La medición especial del tiempo separa al hombre de la realidad, que es un continuo presente, y hace fantasmas a todas las presencias en que la realidad se manifiesta, como enseña Bergson. Si se reflexiona sobre el carácter de estas dos opuestas nociones,
Se advierte que el tiempo cronométrico es una sucesión homogénea y vacía de toda particularidad. Igual a sí mismo siempre, desdeñoso del placer o del dolor, solo transcurre. El tiempo mítico, al contrario, no es una sucesión homogénea de cantidades iguales, sino que se halla impregnado de todas las particularidades de nuestra vida. Es largo como una eternidad o breve como un soplo, nefasto o propicio, fecundo o estéril. Esta noción admite la existencia de una pluralidad de tiempos. Tiempo y vida se funden y forman un solo bloque, una unidad imposible de escindir. Para los aztecas, el tiempo estaba ligado al espacio y cada día a uno de los puntos cardinales. Otro tanto puede decirse de cualquier calendario religioso. La fiesta es algo más que una fecha o un aniversario. No celebra, sino reproduce un suceso. Abre en dos al tiempo cronométrico para que, por espacio de unas breves horas inconmensurables, el presente eterno se reinstale. La fiesta vuelve creador al tiempo. La repetición se vuelve concepción. El tiempo engendra. La edad de oro regresa. Ahora y aquí, cada vez que el sacerdote oficia el misterio de la Santa Misa, desciende efectivamente Cristo, se da a los hombres y salva al mundo. Los verdaderos creyentes son, como quería Kierkegaard, contemporáneos de Jesús, y no solamente en la fiesta religiosa o en el mito irrumpe un presente que disuelve la vana sucesión. También el amor y la poesía nos revelan fugaz este tiempo original. Más tiempo no es más eternidad, dice Juan Ramón Jiménez, refiriéndose a la eternidad del instante poético. Sin duda, la concepción del tiempo como presente fijo y actualidad pura es más antigua que la del tiempo cronométrico, que no es una aprehensión inmediata del fluir de la realidad, sino una racionalización del transcurrir. La dicotomía anterior se expresa en la oposición entre historia y mito, o historia y poesía. El tiempo del mito, como el de la fiesta religiosa o el de los cuentos infantiles, no tiene fechas. Hubo una vez, en la época en que los animales hablaban, en el principio, y ese principio, que no es el año tal ni el día tal, contiene todos los principios y nos introduce en el tiempo vivo, en donde de veras todo principia todos los instantes. Por virtud del rito que realiza y reproduce el relato mítico, de la poesía y del cuento de hadas, el hombre accede a un mundo en donde los contrarios se funden. Todos los rituales tienen la propiedad de acaecer en el ahora, en el instante. Cada poema que leemos es una recreación, quiero decir, una ceremonia ritual, una fiesta. El teatro y la épica son también fiestas, ceremonias. En la representación teatral como en la recitación poética, el tiempo ordinario deja de fluir, cede el sitio al tiempo original. Gracias a la participación, ese tiempo mítico, original, padre de todos los tiempos que enmascara la realidad, coincide con nuestro tiempo interior, subjetivo. El hombre, prisionero de la sucesión, rompe su invisible cárcel de tiempo y accede al tiempo vivo. La subjetividad se identifica al fin con el tiempo exterior, porque éste ha dejado de ser medición espacial y se ha convertido en manantial, en presente puro, que se recrea sin cesar. Por obras del mito y de la fiesta, secular o religiosa, el hombre rompe su soledad y vuelve a ser uno con la creación. Y así el mito, disfrazado, oculto, escondido, reaparece en casi todos los actos de nuestras vidas e interviene decisivamente en nuestra historia. Nos abre las puertas de la comunión. El hombre contemporáneo ha racionalizado los mitos, pero no ha podido destruirlos. Muchas de nuestras verdades científicas, como la mayor parte de nuestras concepciones morales, políticas y filosóficas, solo son nuevas expresiones de tendencias que antes se encarnaron en formas míticas.
El lenguaje racional de nuestro tiempo encubre apenas a los antiguos mitos. La utopía y especialmente las modernas utopías políticas expresan con violencia concentrada, a pesar de los esquemas racionales que las enmascara, esa tendencia que lleva a toda sociedad a imaginar una edad de oro de la que el grupo social fue arrancado y a la que volverán los hombres el día de días. Las fiestas modernas, reuniones políticas, desfiles, manifestaciones y demás actos rituales prefiguran el advenimiento de ese día de redención. Todos esperan que la sociedad vuelva a su libertad original y los hombres a su primitiva pureza. Entonces la historia cesará. El tiempo, la duda, la elección forzada entre lo bueno y lo malo, entre lo injusto y lo justo, entre lo real y lo imaginario, dejará de triturarnos. Volverá el reino del presente fijo, de la comunión perpetua. La realidad arrojará sus máscaras y podremos al fin conocerla y conocer a nuestros semejantes. Toda sociedad moribunda o en trance de esterilidad tiende a salvarse creando un mito de redención, que es también un mito de fertilidad, de creación. Soledad y pecado se resuelven en comunión y fertilidad. La soledad que vivimos ahora también ha engendrado su mito. La esterilidad del mundo burgués desemboca en el suicidio o en una forma de participación creadora. Tal es, para decirlo con una frase de Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo, la sustancia de nuestros sueños y el sentido de nuestros actos. El hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto, pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los corredores de una sinuosa pesadilla, en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de tortura. Al salir, acaso, descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces. Quizá entonces empezaremos a soñar otra vez con los ojos cerrados.